¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Qué alegría y qué bendición volvernos a encontrar en este espacio para nuestro devocional bíblico. Así que bienvenido sea, hermano, hermana y muchachos que están conectados en esta oportunidad para poder tomar tiempo para aprender un poquito más de la Biblia, como lo hacemos 3 días a la semana. Así que voy a invitarle que me acompañe en la lectura de un versículo. Y en este caso será Proverbios número 8, por favor. Vaya conmigo a Proverbios, si tiene su Biblia a la mano, para que lea junto conmigo de cualquier manera. Si prefiere leer el versículo en pantalla, está bien, no hay ningún inconveniente. Proverbios 8, 34. Este versículo nos dice las palabras siguientes. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Vamos a orar, por favor. Padre amado, te damos muchas gracias por darnos cada momento de nuestra vida la seguridad de tu presencia. Gracias porque nos das los medios y la manera de poder obtener la inteligencia y la sabiduría. Te pido que bendigas los minutos próximos, Señor, para que podamos aprender, podamos recordar, que tu Espíritu Santo pueda traer a nuestra memoria y a nuestro intelecto una idea bíblica, un concepto bíblico para poderlo estar meditando, Señor, en los días venideros. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Este versículo 34, hermanos, es un versículo que nos debe traer a la memoria el hecho de que hay una gran bendición y una declaración de felicidad perpetua a aquellos que dedican tiempo y se han dedicado a buscar la sabiduría que viene de parte de Dios. En todo el Proverbios 8 vamos a darnos cuenta como si la sabiduría se hubiese personificado, es decir, como si la sabiduría fuese alguien y no únicamente algo. Y como que la sabiduría toma la personificación y comienza a hablar, comienza a expresar, comienza a tratar de traer convicción a los lectores de este sagrado libro y específicamente cuando digo sagrado libro me refiero a la Biblia, pero en concreto a este libro llamado Proverbios. Así que hallamos que la misma sabiduría está invitando a los insensatos, a los necios, a los inteligentes, pero también está invitando a aquellas personas simples, es decir, a los sencillos, a aquellos con un corazón dispuesto, que tienen la suficiente disponibilidad para poder acercarse a Dios y rogar de Él la sabiduría que viene de lo alto. Primeramente quiero que notemos, hermanos y muchachos, en este versículo 34, la palabra primera de dicho versículo, bienaventurado el hombre que me escucha. Nuevamente, tratando de ubicar, este versículo está hablando la sabiduría, tomando una personificación y entonces está declarando que toda aquella persona sin límite de edad, ni de lugar, ni de punto geográfico, sencillamente cualquier hombre, es decir, cualquier persona, hombre o mujer, la edad que éste tenga, será bienaventurado, dice en la segunda parte, si escuchamos, si estamos atentos a las enseñanzas, es decir, a las experiencias, a las vivencias diarias que producen enseñanza. Ya mencionábamos en una meditación anterior que la sabiduría y la inteligencia son una gran y perfecta combinación de elementos que tenemos que echar mano. La sabiduría es la aplicación del conocimiento, podemos decirlo,
Y la inteligencia, pues, es la capacidad de entender o de comprender lo que sucede. Así que teniendo de parte de Dios esa capacidad de discernir, de comprender, de entender, para poder aprender bien y hacer dichas aplicaciones prácticas a nuestra propia vida, de lo que estamos escuchando, de lo que se nos predica, lo que nos enseña, o de lo que estamos viendo en vidas de terceras personas. Así que bienaventurado el hombre que me escucha, es decir, aquella persona que está atenta para poder tomar una enseñanza de cada aspecto que está experimentando en su propia vida. Todos los días tenemos experiencias nuevas. Aunque no cambie mucho el ritmo de nuestra vida de un día a otro, pero de un día a otro, es decir, un día nuevo que comenzamos cada vez, pues aunque ya hayamos hecho lo que anteriormente vamos a hacer en ese día o estamos haciendo, son experiencias nuevas. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido en ese día en específico. Entonces, cada movimiento, cada mirada, cada palabra que escuchamos, cada letra que leemos, cada frase que vamos hilando, cada pensamiento que vamos teniendo en nuestra mente, todo eso son experiencias nuevas y vivencias nuevas, aunque todos los días pensemos, aunque todos los días leamos, aunque todos los días escuchemos, aunque todos los días caminemos y hagamos, digamos, cantidad de situaciones, pero como no lo hemos hecho, es una experiencia nueva en ese mismo día. Eso nos debe de hacer meditar y pensar que cada día vamos tomando vivencias nuevas, experiencias nuevas, porque no lo hemos vivido específicamente en ese momento. Y cada aspecto de nuestra vida debe traernos, o más bien nos trae, pero lo que quiero decir es que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a tomar una enseñanza para nuestro bien, tanto espiritual como moral, emocional, biológico, material, físico, en todos los ámbitos y esferas que podamos encontrar. Bienaventurado. Primeramente encontramos en este versículo una declaración de dicha perpetua, es decir, de felicidad perdurable. Mencionábamos anteriormente que la bienaventuranza, una bienaventuranza es una declaración de dicha y de felicidad, pero perdurables. No es un contentamiento, no es sencillamente estoy muy contento esta noche por esto que sucedió. No. Una bienaventuranza es un estado mental y moral y estado sobre todo espiritual de la conciencia de la realidad que estamos viviendo, y a pesar de las inconveniencias, que a pesar de las vicisitudes de esta vida, tenemos y hemos decidido tomar y disfrutar esa declaración y esa acción que viene de parte de Dios de bendecirnos por aspectos realmente que valen la pena, que son perdurables. El hecho de ser hijos de Dios, el hecho de haber creído en Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador a nivel individual, y el hecho de que tengamos la seguridad eterna de la salvación, es decir, que tengamos la garantía individual de que algún día estaremos en la presencia del Señor, pues eso es suficiente bendición y dicha y felicidad que supera cualquier situación en nuestra vida temporal. Pero también nos dice la palabra de Dios que hay una dicha más que se añade a la bendición y a la felicidad de saber que somos hijos de Dios y tenemos la vida eterna declarada y garantizada. Nos dice, añádale un poquito de más felicidad a tu vida si tú escuchas y aprendes y eres sabio. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice la Biblia, velando a las puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Dios nos enseña en todos los días, a través de los aspectos diarios, a través de situaciones que vamos mirando en el día y vamos escuchando y vamos viendo. Además,
propiamente de las predicaciones, de la Biblia, del consejo, del estudio bíblico, del discipulado, de tantas cosas, pero a través de su palabra que Dios nos va dando sabiduría y a través de pedirla. Santiago dijo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lo único que tiene que hacer, dice Santiago, es pedirla a Dios, el cual da a todos la sabiduría abundantemente, sin reprochar nada, y te será dada, pero pídela. Pídela no dudando, pídela con fe, dice la Biblia. Así que Dios nos da la facilidad y el alcance, hermanos, de poder adquirir sabiduría y ser sabios en nuestra vida, en cualquier relación, en cualquier situación, en cualquier estado, en cualquier posición, en cualquier lugar. Dice, quiero terminar con este pensamiento porque dice la Biblia, bienaventurado el hombre que me escucha. Dichoso y feliz serás si tú aprendes y escuchas de las situaciones y aprendes sabiduría. En los versículos anteriores, al versículo 34, en el contexto anterior inmediato, vamos a decir del versículo 17 en adelante, nos habla la sabiduría, repito, como si fuese una persona hablando, decía, cuando Dios creó todas las cosas, dice, yo ya estaba con Él, yo ya existía. Cuando Dios puso límite a los mares, yo ya estaba con Él. Comienza a hablar, por ejemplo, dice el versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra ya existía, dice la sabiduría. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los abismos, antes de los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra Dios, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando Dios formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba Dios los cielos arriba y cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar por estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él, es decir, con Dios, dice, estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. ¿Se da cuenta, hermano? La sabiduría ya existía. Dice la sabiduría, soy más antiguo que la misma creación de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, es más, desde antes que Dios estableciera y creara todas estas cosas, yo ya había sido engendrado. Quiere decir que la sabiduría, hermanos, es muy antigua, es muy longeva. Es tan antigua, tan anciana, que todavía tiene vida. Recuerdo que en una ocasión fuimos a conocer a la abuelita de un hermano. El hermano decía, pastor, quiero que vayamos porque mi abuelita tiene más de 100, no recuerdo exactamente la edad, pero pasaba de los 100 años. Y era una fiel cristiana, obviamente, ¿verdad? Ya había tenido a Cristo en su vida años anteriores. Y fuimos, y me recuerdo que ella se sentó. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tenemos más bien que aprender de una persona que tiene más de 100 años? Así que cada palabra, cada frase, cada historia, cada anécdota que ella contaba, algo teníamos que aprender. Esa tarde nos fuimos contentos porque solamente las anécdotas, las historias que ella platicaba, siempre traía algo que enseñar. Claro, más de 100 años de vida, qué tantas experiencias y vivencias habrá tenido, habrá adquirido, cuánta sabiduría no habrá adquirido con más de 100 años. Así que en sus historias, en sus palabras que nos estuvo platicando y conversando, ¿cómo aprendimos? Porque no nos dimos cuenta en el momento preciso, pero cuando en la conversación que estábamos teniendo siempre tenía algo que enseñarnos a nosotros que teníamos menos de la mitad de la edad de ella. Una persona ancianita tiene mucho que enseñar.
tiene mucha experiencia. ¿Por qué? Porque ha aprendido a través de la vida, porque ha aprendido sabiduría y máxime si esa persona ha buscado el rostro de Dios. La sabiduría dice, quiero nada más decirte que vas a ser bienaventurado, dichoso y feliz si me escuchas. Y nada más quiero decirte que tengo cientos de años, miles de años que he sido engendrada. Desde antes que Dios estableciera toda la creación, ya había sido concebida. Yo estuve con Dios. Yo era el deleite de Dios. Cuando Dios estaba declarando la creación de cada aspecto, lo hizo con sabiduría misma. Razón por la cual, hermanos, dice la Biblia, bienaventurado el hombre, la persona que me escucha, velando las puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Muchachos y hermanos, no dejemos de aprender, no dejemos de escudriñar las Escrituras, no dejemos de abrir nuestros oídos, no solamente materiales o físicos, sino nuestro corazón a la palabra de Dios. Pidámosle sabiduría, inteligencia, capacidad de entendimiento, de retención, de comprensión a Dios en oración, con fe, con denuedo, que Dios nos ayude a ser sabios, que tomemos los principios eternos, los valores morales que encontramos en la palabra de Dios, los apliquemos a nuestra vida y vivamos por ellos, defendámoslos. Bienaventurado el hombre que me escucha, porque si no me dejas alcanzarás la vida y alcanzarás algo muy importante, el favor de Jehová. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser sabios. Nuestras amistades sean elegidas y selectas. Nuestras personas con las que nos relacionamos sean escogidas sabiamente bajo los preceptos divinos. Los lugares que frecuentemos sean analizados previamente para no caer en pecados, no caer o incurrir en faltas graves en nuestra vida que ofendan el corazón de Dios. Que Dios nos ayude a ser sabios y a tomar cada enseñanza que Dios nos da. Padre, gracias por la meditación que nos has dado por tu palabra. Enséñanos aún más a nuestro corazón y a nuestra conciencia cada noche. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén.